El país va de convulsión en convulsión. El país va de globo en globo, de propuesta disparatada en propuesta disparatada. Ese es el país que hoy rige Gustavo Petro. AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. De los últimos acontecimientos en Colombia, tenemos la compañía de José Obdulio Gaviria, a quien le damos la bienvenida. José Obdulio. Jaime, encantado. Me recordás con la palabra convulsión la unidad de cuidados intensivos. ¿Será que ya vamos para allá o qué? Yo diría que estamos agonizando. No, tampoco. Los países no agonizan. Agonizan en las corrientes políticas que están en decadencia, pero los países... Pero aquí y Colombia tiene unas fortalezas muy grandes. Aquí ya hay que dar por lo menos respiración artificial y masaje cardíaco. Algunos temas, por ejemplo, a la salud, yo estoy realmente preocupado. Puse a circular un artículo de Álvaro Ramírez, el de Pereira, contando cómo ya en Pereira se está viendo lo que era la salud antes de la Ley 100. La Ley 100 es del 93. Nosotros del 93 a hoy, que son 30 años. Sí, señor. O 30, 32 40, años. 32. Hicimos una inversión, la sociedad en su conjunto en salud, que nos convirtió en una potencia de la salud en América Latina. Imagínate que hay un ranking, el más interesante, y que yo pensé que era un problema de desviación estadística. Me puse a ver cuando estaba en la Comisión Quinta del Senado para un debate cómo era nuestra presencia en la oferta de salud. Y entonces me encontré un ranking universal sobre los mejores hospitales de América Latina, desde el Río Grande hasta la Patagonia. América Latina tiene 600 millones de habitantes, Colombia tiene 50 millones de habitantes. Esos 600 millones de habitantes tienen sus 10 mejores hospitales, los 600 millones, ahí estamos nosotros incluidos. Ponele cuántos de esos hospitales que tienen para ofrecer servicios a 600 millones de latinoamericanos, de esos 10 mejores, ¿cuántos son colombianos? 2, 5. 5. O sea, la mitad. Entonces yo dije, aquí hay un problema estadístico. Y entonces, bueno, vamos a ver 20. Ponele cuántos salieron de 20. De toda América Latina, ¿cuántos eran colombianos? Pues siguiendo el modelo debían ser 10. entre 8 y 10. 10. Y entonces dije, bueno, sigamos buscando. 30, 15. Ese es Colombia. En cuanto a salud. Y ese sí está moribundo porque acaban de publicar las mismas hospitales algo como diciendo, bueno, auxilio, páguennos, o sea, no nos regalen plata, páguennos los servicios que hemos ofrecido. Y eso suman como 4.900.000 millones de pesos. Hablemos del tema que tiene a toda la gente con crispación y es la tal consulta que ha propuesto Petro para destrabar lo que él llama el bloqueo institucional de sus ocurrencias. ¿Usted cómo ve esa propuesta y qué alcances puede tener? Claudia López. A mí me hablan de una consulta que para mí es un cuentazo. Las consultas son muy importantes, ¿sabes dónde? En los municipios. Por ejemplo, usted quiere incorporarse a un área metropolitana. Usted quiere tal asunto con respecto, por ejemplo, hay municipios que han decidido no tener minería. Entonces consulta, bueno. Lo hizo Mocus también con el tema del pico y placa, del día sin carro. Hizo una consulta y ganó favorablemente. Y la gente participa y todo lo demás. Las consultas nacionales son simplemente como una especie de encuesta masiva llena de plata. Valen mucha plata. Una consulta puede valer hoy 500.000 millones de pesos. Entonces, Petro, como Claudia López en el 18, quiere comenzar la campaña presidencial de su grupo, de su organización, de sus partidos. Pacto Histórico, que incorpora al Polo, a la Unión Patriótica, al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y además quiere comenzar también una campaña presidencial de su candidato y para su participación en el Senado. Eso es todo. La verdad es que
la reforma laboral, que es una ley muy parecida a la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que la aprobaron en el 13 y que acabó con el sector empresarial venezolano que quedaba. Es una reforma que tiene prácticamente, es como un pliego de peticiones de un sindicato maluco. Le importa un comino la empresa, le importa un comino las utilidades de la empresa, le importa un comino la existencia de la empresa, sino que... Y perdóneme, yo sumo ahí, ¿le importa un comino el sector desempleado de los ciudadanos? O sea, eso no le importa, le importa lo que está. No, y además lo dicen directamente, no, es un asunto para los empleados, para los trabajadores, o sea, los que están trabajando, no los que no están trabajando. Y entonces, como con toda, diéramos, el cumplimiento de la normatividad, incluso de las formas democráticas, la mayoría de la Comisión Séptima del Senado decidió presentar una ponencia negativa que todavía no está aprobada, que se va a discutir el martes y que entonces es totalmente bien alineada entre los cánones democráticos. Entonces este sale con su pataleta y entonces vamos a entrar en campaña ya y vamos a meter al pueblo. Y la consulta lo que hace es anticipar el activismo político de Petro y de su grupo, sus senadores, representantes, para las elecciones de marzo, Congreso de la República, y de mayo, primera vuelta presidencial. Eso es todo. Pero no habrá ahí un intento, una estrategia de victimización. Me explico. Me bloquean y no quieren la participación democrática del pueblo, no quieren que directamente el constituyente primario decida. Victimizarse de cara a las elecciones de 2026. Pues que en las consultas populares no son decisiones, son declaraciones. Pues realmente no tiene ningún efecto ni frente a la ley de reforma laboral, ni frente a la ley de reforma a la salud, etcétera. Por eso es una simple acción política para posicionarse. Lo que hizo Claudia en el 18, que hizo campaña contra la corrupción, pero realmente era hacerse conocer como candidata presidencial, que lo era. Nosotros la derrotamos en el 18 y eso le sirvió como un anticipo, casi que una apuesta para la elección suya de ella en la alcaldía de Bogotá. Y además les aumentó en 5 las curules del Senado. Eso es realmente el efecto político de la consulta, el efecto jurídico de la consulta, digamos legislativo de la consulta es ninguno, no es aprobación ni negación de una ley o de una reforma constitucional. Vamos a un corte comercial y continuamos en un momento en Conversaciones en CTX. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. Y seguimos en Conversaciones en CTX. Usted hablaba de Claudia López. ¿Cuáles son sus impresiones en torno a esa candidatura? ¿Qué hay detrás de Claudia López y cómo enfrentarla? Claudia López es la número 3 del petrosantismo. Petrosantismo es una corriente socialista con matices, van hasta Benedetti. Pues Benedetti no se le puede decir ni socialista ni nada, porque realmente para esos son políticos muy pragmáticos y de efectos y resultados indirectos. Y entonces por eso no tienen problema en estar con ningún presidente. De hecho, yo lo conozco desde la presidencia del presidente Uribe, cuando iba allá y se incorporaba, luego se echó el discurso de posesión de Santos y fue contra Uribe y diciendo que prácticamente los pobres de Colombia
y van a tener por fin un presidente, Santos. Ujú. Y, en fin, pero la verdad es que Claudia es la tercera del petrosantismo que está gobernando. Ahora, ellos tienen discrepancias como todo y sobre todo deslindes, porque la cara del petrosantismo es una cara muy horrorosa, es marcada, llena, mejor dicho, tiene o lépara o viruela Y huele muy mal. y malos olores. Y entonces ella se está deslindando para esos efectos. Pero en el momento en que ya la confrontación sea libertad versus socialismo, que es la gran confrontación que ocurrió en Estados Unidos, ¿quién lo creyera? Qué hombre, ¿cómo te ocurre hablar de socialismo en los Estados Unidos y Sanders qué es? Sí, Bernie Y la Sanders. Ocasio, Ajá. y la señora Harris. Entonces, Y Nancy Pelosi. No saquemos a Nancy Pelosi de ese escenario que es una y mujer además, terrible. mire, y además eso tiene variables también, porque es que en el pensamiento y en la doctrina política hoy hay una corriente que llaman los gringos con esa capacidad de nominar las cosas, woke, Sí. el despertar. Y esa corriente, la que mejor lo expresa en Colombia, más que Petro y más que sus ministras, es Claudia. Claudia es una woke pura, de muchos sin fisuras. Es una Kamala Harris. Y entonces, gracias a Dios, Kamala Harris, es decir, lo vamos a derrotar. Pero entonces ellos se reunirán tarde o temprano y el temprano realmente es la primera vuelta. En la primera vuelta ellos llegan como todos vamos a llegar, dispersos, etc. Y en la segunda, Claudia con absoluta seguridad se va a confrontar con nosotros y nosotros la vamos a derrotar. El pensamiento liberal, viéramos todo lo que hoy corre en el mundo. Acuérdese la frase con la que comienza el manifiesto comunista: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Pues nosotros les mandamos decir: un fantasma recorre América Latina, el fantasma de la libertad. No es sino ver lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile con seguridad en las próximas elecciones, lo que ha pasado en Centroamérica, en particular con un gobierno como el del señor Bukele, y lo que está pasando en toda la estructura norteamericana de desregulación, de desmontar todo ese gasto fiscal, cero déficit. Es decir, de una sociedad en donde la palabra progreso esté por encima de la palabra justicia, entre comillas, que es repartir lo que tengan los demás, dizque para el bienestar de la gente, y terminan siempre en colas y terminan en pobreza y miseria. Claro. Usted ve a Sergio Fajardo en todo este mapa político, lo ve transigiendo y acordando con Número Claudia 4 López. del petrosantismo. O sea, lo ve Número respaldando a 4 Claudia del López. petrosantismo. Número 4. Ese es el hombre del despropósito. ¿Cómo le parece que en Antioquia había una obra, estamos hablando década del 10 y la primera década del siglo XX, que todo el mundo la añoraba, la ansiaba verla, que era el túnel de Oriente? Oriente? Y entonces esa corriente petrosantista también tiene una variable que es dizque la ambientalista, que es la variable más extrema expresada por la ministra de Petro de Minas, que llama la teoría del decrecimiento, pero la que quiere acabar con con explotación de hidrocarburos, la que prohibió el fracking, la que nos metió el Tratado de Escazú, es una corriente malévola que es completamente enemiga del progreso y del bienestar de la gente. Y entonces estaba para adelante el túnel, y sabe que nos mandó decir a los antioqueños y nos paró 4 años. ¿Y ese hueco para qué? Ese hueco para qué hoy tiene a Antioquia convertida en el epicentro del turismo mundial. Y digan, qué ciudad tan extraña, tiene 3 pisos térmicos, tiene 3 pisos, comienza en el aeropuerto, bellísimo Valle de San Nicolás, sigue con el Valle de Aburrá, poderoso y activo y lleno de industrias, y luego va y por allá se mete a los otros por túneles, 25, no sé cuántos kilómetros, a un territorio casi que al nivel del mar, 500 metros sobre el nivel del mar, pero además esplendoroso, que es el occidente antioqueño.
pues ese es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo. Y Vicky Dávila, ¿cómo la ve usted de cara a estas elecciones? ¿Está bien recibida dentro de los sectores de centro y de derecha? ¿Cómo la ve usted? Somos la misma casa. La Casa de la Libertad tiene disímiles expresiones y sobre todo figuras. Hay que recordar que la política también es una competencia de personas que quieren correr y quieren poder y los mueven intereses. Y eso es sano. Y, totalmente. Por ejemplo, hay un interés de mucha gente que una mujer gane, que sea presidente, que es para nosotros los que vemos la política con actitud un poquito más fría. ¿Qué carajo que sea mujer u hombre? ¿Qué carajo que sea homosexual o heterosexual? ¿Qué carajo que sea negro o blanco? Como diría Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, Partido Comunista de China, el más radical y sectario del mundo. Mao Zedong se muere y dice, y a nosotros que nos importa que el gato sea blanco o negro con tal de que case ratones, y volvió, es un país capitalista en el tema económico, no político, porque eso sigue siendo una dictadura o una tiranía política. Entonces, en esta casa, que es la Casa de la Libertad, pues obviamente corren diversas corrientes. La primera y la que yo amo y con la que yo me identifico plenamente es la casa que yo llamaría el uribismo, que es la casa principal, pero que es una casa que acoge, tiene una buena disposición de habitaciones o habitáculos o salones para todas las corrientes. Por eso nosotros proponemos, y lo logramos en el 18, una gran coalición que se fortalezca en las elecciones primarias de marzo del 2026. Pero si no se puede, pues iremos también, sí, en competencia, obviamente, con ganas de ganar cada corriente hasta mayo del 26, y el que gane lo vamos a apoyar, que seguramente puede ser el candidato oficial del Centro Democrático o el del partido de Uribe, o puede ser Vicky, o puede ser Abelardo, o puede ser un conservador con ideas liberales y con pensamiento moderno, que es no déficit fiscal, no clientelismo, no creación de empresas estatales, no inversión en crecimiento macrocefálico del Estado. Y eso puede ser muy grande. Por ejemplo, Pinzón. Yo lo invito a que compita con nosotros en una... el exministro de Defensa de Santos. Juan Carlos. Pero no te asustes porque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Sí, cierto. Él fue viceministro de Defensa de Uribe también. Pero lo digo porque en el largo proceso de debate con él en el gobierno Santos, él optó por posiciones más cercanas al Centro Democrático, y él de hecho cuestionó el plebiscito, por ejemplo. De manera, pero bueno, y además por lo que está diciendo hoy, no por lo que yo crea. Si la doctora Ramírez se va a meter, bueno, me parece que todos debiéramos pensar seriamente en que esto es una gran casa, la casa del crecimiento, y además la casa que desterrará a esas fieras que hoy malviven en el Palacio de Nariño y al ladito ocupan un porcentaje alto del Congreso de la República. Doctor José Obdulio Gaviria, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones en CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, la contundencia de los hechos.